Asamblea Anual de la Organización de las Naciones Unidas, donde varios líderes mundiales han llegado hasta esa ciudad para participar en esta jornada de debates, donde lo han priorizado, por supuesto, los temas a abordar: la pandemia del COVID-19, el cambio climático y la terrible situación de Afganistán. Serán entre muchos de los temas, pero se inició directamente enfocándose al cambio climático. Vamos a enlazarnos con la periodista de La Voz de América, Natalie Salas, para saber cómo va avanzando. Se tiene entendido que hoy fueron todas las jornadas protocolarias bajo todo un despliegue de seguridad, de expectativa, cobertura de medios internacionales. En fin, Natalie, qué gusto saludarte. ¿Qué novedades han marcado ya el inicio de esta jornada? Hola, muy buenas tardes, Diana. Buenas tardes a los amigos de TN23. Bueno, para comentarte un poquito, ciertamente el día de hoy se da inicio a lo que se conoce como la Semana de Alto Nivel. Y es porque la Asamblea General de la ONU, por lo general abriga 2 semanas. La semana pasada era una serie de reuniones que se están haciendo justamente para prepararse las comisiones para lo que es esta semana, en donde los jefes de Estado y de Gobierno van a venir. Algunos de ellos están confirmados, en total 125, para dar su discurso de forma presencial. Esto es una cumbre bastante atípica, es la segunda que se realiza en medio de la pandemia de COVID-19, pero en esta oportunidad hay un híbrido, y es que hay algunas reuniones que se van a hacer de forma virtual y otras presencial. Como te decía, hay 125 jefes de Estado o representantes de gobierno, porque no necesariamente tiene que ser el mandatario, sino enviar a un representante de gobierno, que van a estar dando su discurso el día de aquí en la ONU a partir del día de mañana. Comienza el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a las 9 de la mañana hora del este, y posteriormente le toca el turno al presidente Joe Biden, que arriba a la ciudad de Nueva York en horas de la noche del día de hoy. Va a tener una reunión con Antonio Guterres, quien es el secretario general de la ONU, y posteriormente va a dar su discurso. Se espera que tenga también algunos encuentros en los temas que tú trataste, que tiene que ver un poco en su discurso sobre que Estados Unidos quiere liderar lo que sería un movimiento global en materia de cambio climático. Al mismo tiempo, el tema de derechos humanos. Hay un evento el miércoles de algunos países para hablar de refugiados. Recordemos que hay algunos países de América Latina, como México, Colombia, Costa Rica, que estarían recibiendo refugiados afganos. Y al mismo tiempo está el tema de los derechos humanos, que también es otro tema que sería de importancia. Hemos conversado el día de hoy a lo largo de todo el día, por ejemplo, con el secretario John Kerry, quien señala que para Estados Unidos es muy importante, además que él es el que tiene o lidera el equipo de trabajo en materia de cambio climático. También la embajadora Linda Thomas-Greenfield, quien es la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, hablaba de la importancia que para el presidente Joe Biden tiene este tema, pero al mismo tiempo también el compromiso, que es básicamente lo que se busca o lo que serían las conclusiones de esta cumbre o de esta asamblea, es el compromiso de los Estados miembros con respecto a esquemas específicos de actuación en materia del cambio climático y de derechos humanos. La situación de Afganistán evidentemente no escapa de la atención del mundo, y en esta oportunidad también se tocarían esos temas, o cuáles son los compromisos de los países que están recibiendo a ciudadanos afganos para poder reasentarlos o ir a otros países para ese efecto. Muy importante el resumen que prácticamente nos das, y ya como mencionabas, mañana será un día clave donde comenzarán ya los debates, pudiéramos llamarlos así, los debates públicos. Va a arrancar el presidente de Brasil con una intervención muy importante. También se espera que después siga el presidente de los Estados Unidos, tal cual lo mencionas, liderando varios temas. Pero también resaltas ese modelo híbrido. Mencionas que también después de todos estos debates, previo o antes, se están realizando ya acercamientos para abordar puntos más directos entre cada país. ¿Qué protocolos estarían ya poniendo en práctica precisamente para estos acercamientos y luego ya las reuniones generalizadas, Natalie? Fíjate que en ese caso hay algunas reuniones que estarían confirmadas, Diana, pero otras son necesariamente reuniones que se van como acordando, y no se llamarían como reuniones formales, sino más bien encuentros, ¿no? Se supone que quizás pudiera darse algún encuentro entre el presidente Biden y el presidente, por ejemplo, de Colombia, Iván Duque, tomando en cuenta que Colombia está recibiendo a 4.000 refugiados afganos. También hay otro tipo de eventos, por ejemplo, aquí a Concordia
Concordia, que también es una institución, estaría realizando el día de hoy, se realizó un evento en el cual asistió John Kerry, el secretario John Kerry. Igualmente también hay un evento el miércoles que también estaría de alguna manera organizado, o estaría presente representantes de Colombia, de México, Italia, Canadá, en el tema de los refugiados. Es decir, hay varios eventos que se estarían dando, muchos de ellos son virtuales, tienen acceso todas las personas, pero por supuesto que hay también la posibilidad de quizás acercarse, pero hasta cierto periodo, hasta cierto perímetro, perdón. Fíjate, por ejemplo, yo estoy en la entrada principal de lo que sería la entrada principal del edificio de la ONU. El acceso por aquí es válido para las personas que tengan la credencial, pero por ejemplo hay grupos que solamente llegan hasta esta zona que se conoce como la isla de prensa o Press Island, y solamente las comisiones de los países conformada por 6 personas nada más pueden ingresar al edificio como tal. Lo que se espera es que mañana comiencen a dar su discurso, tienen entre 10 a 15 minutos para hablar cada mandatario o representante de gobierno. No hay un debate como tal, pero sí se espera que en estos discursos que vamos a poder ver a través del website de la ONU, también ellos puedan definir cuáles van a ser sus materias de acción en estos 3 puntos tan importantes. Otro de los puntos o de los temas, de los tópicos que trae Estados Unidos a la palestra es el tema del contraterrorismo. La Casa Blanca señalaba también el día de hoy que se espera que el presidente Joe Biden pueda hablar un poco de cuál es la estrategia a seguir por parte de Estados Unidos, toda vez que apenas la semana pasada se cumplieron 20 años de los ataques terroristas del 11 de septiembre, y él mismo ha sido bastante enfático en lo que significa la lucha contra el terrorismo en esta era en comparación con 20 años atrás. Y por supuesto, cuáles serían las nuevas amenazas. Otro de los discursos que también se espera es, por ejemplo, del presidente de Francia, toda vez que Estados Unidos se ha aliado, por ejemplo, con Australia en su combate con China, y también, por supuesto, cuál es el papel de China en todo esto. Lo cierto es que van a ser discursos interesantes, algunos de ellos, a pesar de pudieran salir de algunos de los tópicos que hemos tocado anteriormente, para dar a conocer cuál es su visión sobre puntos específicos, pero como te decía anteriormente, eso lo vamos a poder ver también de forma virtual. Natalie, mencionas, de verdad, es un punto muy importante el abordar la situación de los derechos humanos, de los refugiados, la situación de Afganistán. Al hablar de este tema, es importante también preguntar si hay representación de Afganistán en esa asamblea. Sí. Hay también alguna... recordemos que todos los países son miembros y tienen una comisión. En el caso de Afganistán específicamente es algo bien complejo en este momento, toda vez que también habría que definir cuál va a ser el tratamiento que se le va a dar al gobierno nuevo, al gobierno de Talibán. Entonces, en ese caso, se supone que habría un encuentro entre Estados Unidos, países aliados que colaboraron con la evacuación de las tropas y ciudadanos afganos de Afganistán, y por supuesto el secretario de Naciones Unidas. Quizás haya un pronunciamiento sobre este particular de cómo este foro, Naciones Unidas, tocaría o abordaría la situación de Afganistán, no solamente a nivel de derechos humanos y protección del pueblo afgano dentro de Afganistán y fuera, sino también, como tú lo señalabas, el gobierno del Talibán, que es el que está impuesto en este momento, sobre todo porque en el gobierno interino que nombró el Talibán hace unos días atrás, hay algunos personajes que estarían encabezando ciertas carteras o ciertos departamentos de este nuevo gobierno interino, y que estarían calificados por países como Estados Unidos como terroristas. Entonces, como es por ejemplo Haqqani, que es del grupo Haqqani. Entonces, eso también es otro de los puntos que estarían evaluándose para saber cuál va a ser la posición de la ONU con respecto al caso de Afganistán específicamente. No puedo dejar de preguntarte qué sucede en los lugares aledaños en donde se tiene pues contemplada esta asamblea, porque siempre que se da esta situación hay presencia de activistas, hay ciertas manifestaciones que por supuesto son controladas, pero tú lo mencionabas también, estamos en una situación crítica por la pandemia, es el segundo año que se está llevando, podríamos decir, bajo una nueva normalidad, pero ¿qué hay de contexto en las cercanías de ese lugar donde se celebra la Asamblea General de la ONU?
Fíjate, Diana, que es una buena pregunta porque sobre todo difiere mucho, ¿no?, a años anteriores. En este momento ciertamente hay una seguridad. La calle al frente del edificio de la ONU está cerrada, solamente hay acceso para aquellas personas que tengan la credencial respectiva. No hay protestas en este momento, por lo menos el día de hoy no hay protestas. Puede que haya algunas que estarían pautadas durante la semana y un poco más alejada de lo que es el edificio principal, sobre todo por el tema de la pandemia. Lo que sí te puedo decir es que hay también hay autobuses o carros de la policía, del departamento de bomberos, y sobre todo hay también autobuses muy curiosos en donde estaría la alcaldía de la ciudad, autoridades locales de Nueva York, estarían ofreciendo la posibilidad de que las personas se tomen la prueba de COVID-19 e incluso ofreciendo la posibilidad de colocarse la vacuna de Johnson & Johnson de una sola dosis. Hoy, por ejemplo, tuvimos la oportunidad en la mañana de conversar con la embajadora Linda Thomas Greenfield, embajadora de Estados Unidos en la ONU, que ella fue a uno de estos autobuses justamente para hacerse una prueba de COVID-19. Ella está vacunada, ella misma me decía, yo estoy vacunada, pero de alguna manera quiero que como Estados Unidos o representante de Estados Unidos dar el ejemplo de lo que la importancia que tiene para nosotros el combate de la pandemia. Conversábamos hace minutos apenas con el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, quien señalaba que para Portugal es muy importante el tema de la pandemia y sobre todo la ayuda que puedan darse para la distribución de las vacunas de forma equitativa para todos los países del mundo. Fíjate que se han trazado una meta, Diana, de que el 70% de la población mundial o más para el año que viene, mediados del año que viene, estaría totalmente vacunada. Por lo menos es un desafío o una meta que se ha establecido la ONU junto con representantes de la Organización Mundial de la Salud. Razón por la cual, o parte de las razones por la cual, por ejemplo, la FDA la semana pasada, el viernes, no aprobaba la dosis de refuerzo de Pfizer. Un poco el temor de las autoridades de salud a nivel mundial es que los esfuerzos que en este momento se están poniendo para la distribución de las dos dosis regulares de vacunas como la de Pfizer o Moderna queden de alguna manera desviados en lo que es la atención de esta tercera dosis de refuerzo, que ciertamente fue aprobada, pero para mayores de 65 años o personas con un sistema inmunológico deprimido o vulnerable. En ese sentido, ciertamente la pandemia ya se abren ciertas cosas, como por ejemplo estamos viendo aquí que podemos andar sin mascarilla, pero si nos vamos por la ciudad, por ejemplo, para entrar a algún lugar, si quieres ir, por ejemplo, a un restaurante o entrar a una tienda, te van a pedir el certificado de vacunación, es decir, que estés completamente vacunada para ingresar al recinto, o en todo caso, si es un restaurante, tendrías que, por ejemplo, comer afuera, ¿no? Son algunas de las políticas que se han implementado aquí en la ciudad precisamente para evitar que se convierta en un foco de infección como estuvo en una época de la pandemia, al principio de la pandemia, cuando incluso era el epicentro de la misma aquí en Estados Unidos. Natalie Salas, gracias por ese completo informe. Vamos a estar conectándonos contigo más adelante a lo largo de esta semana y precisamente por esa gran expectativa. También se espera que el próximo miércoles el presidente de la República guatemalteca, el señor Alejandro Yamatei, pues también tenga una intervención importante en la Asamblea General de la ONU.